tal parece que 6 videos dedicados a prototipos de superdeportivos no son suficientes. La industria automotriz ha sido realmente inmensa. Las empresas independientes o emprendedoras de superautos han dejado para la posteridad vehículos conceptos sumamente extraños y fabulosos, y también las marcas más conocidas han hecho lo suyo en ese sentido. El ejemplo perfecto es Porsche, el cual ha diseñado joyas únicas que no habían sido mostradas hasta hace unos pocos años. La historia es demasiado grande, y con cada que va pasando el tiempo va creciendo cada vez más y más. Así que, sin más que decir, sean bienvenidos a una edición extra de prototipos de superdeportivos que jamás llegaron a la producción. Te invito a que veas las demás partes de esta serie en el canal por si no lo has hecho, y a que te suscribas. Alfa Romeo SE 048 SP. Fabricado a principios de 1990, se trataba de un prototipo diseñado para el Grupo C de la FIA, con fines de competición profesional y como reemplazo del Lancia LC2, el cual fue usado de manera oficial en carreras hasta 1986. El grupo Fiat en aquel entonces había decidido que cada una de sus marcas se concentraran en las divisiones deportivas donde mejor se desarrollaban. Por ejemplo, Lancia ya estaba ocupado en el WRC, Ferrari en la Fórmula 1 y dejaron a Alfa Romeo en el grupo C del campeonato de resistencia. El chasis del auto fue diseñado por Abarth, el cual es la división deportiva y de alto rendimiento de Fiat, y dicho chasis era el sucesor directo del LC2. Poseía una mayor aerodinámica, mejor diseño y, como curiosidad, llevaba las ruedas traseras tapadas al estilo del Jaguar XJR9. Su motor inicial para el proyecto era conocido como tipo 1035. Se trata de un V10 con 3.5 litros de capacidad, el cual en un inicio estuvo destinado para el equipo Ligier de la Fórmula 1, y que terminó usándose en el proyecto Alfa Romeo 164 Procar, del cual se encuentra un pequeño video en este canal contando su historia. Dicho motor era de aspiración natural, contaba con una potencia declarada de 620 caballos y alcanzaba las 13.300 revoluciones por minuto. Por desgracia, el proyecto se estancó y el auto no pasó de la fase de prototipo. En 2010 hizo una aparición pública en el Festival de la Velocidad de Goodwood, en donde su motor fue reemplazado por un V12 3.5 litros de aspiración natural, con 60 válvulas y doble árbol de levas, el cual es de origen Ferrari. Al final, el proyecto de Alfa Romeo para la resistencia terminó cancelándose, dejando únicamente un prototipo del SE 048 SP. BMW H2R. Se trata de un prototipo de carreras con la curiosidad de que fue adaptado para funcionar con combustible de hidrógeno líquido. Fabricado en el año 2004, cuenta con la arquitectura mecánica basada en el motor a gasolina del modelo 760i, el cual es un V12 con 6 litros de cilindrada, que para el prototipo H2R, genera 232 caballos de potencia, acelera de 0 a 100 en 6 segundos y logra una velocidad máxima de 300 km por hora, con tracción trasera y caja de cambio semiautomática de 6 velocidades. El peso total del auto, incluido el conductor, es de 1.560 kilogramos. El proyecto fue desarrollado en 10 meses de arduo trabajo, gracias al uso generalizado del diseño, fabricación y conjunto de pruebas asistidas por computadora. Estableció 9 récords internacionales para motores de hidrógeno que fueron ratificados y certificados por la FIA, los cuales fueron logrados en el circuito de carreras de alta velocidad de Miramas en Francia. Marcos Mantis XP. Construido en Inglaterra en 1968, fue un auto diseñado por los hermanos Dennis y Peter Adams, específicamente para competencias de resistencia, más exactamente para Le Mans. Contaba con una carrocería en fibra de vidrio junto con plexiglas para los cristales, además de un chasis de madera contrachapada tensada, con bastidores auxiliares adelante y atrás de tubos de acero y tanques de combustible gemelos montados en los lados. Cuenta con un motor Brabham Repco 740 ubicado en posición central V8 con 3 litros de cilindrada, el cual cuenta con 335 caballos de potencia, acelera de 0 a 100 en 4.7 segundos y logra una velocidad máxima de 265 km por hora. Su motor estaba acoplado a una caja de cambios manual transeje de 5 velocidades Hewland DG300 y montaba una suspensión independiente sacada directamente de la Fórmula 1. Tuvo un único debut competitivo en la pista de Spa-Francorchamps en mayo de 1968, donde el auto se retiró de carrera luego de 13 vueltas.
A su regreso a Reino Unido, su motor fue reemplazado por un V8 Buick y enviado a los Estados Unidos, donde sufrió de diversas restauraciones a lo largo de los años. Chevrolet Corvette Callaway Sledgehammer. La empresa modificadora de autos norteamericana Callaway se destacó por crear deportivos de alto rendimiento muy deseables y limitados que estaban basados en los modelos Corvette, pero en 1988 quisieron ir mucho más allá, con un proyecto bastante ambicioso para su época llamado Project Sledgehammer. Su objetivo, batir el récord de velocidad de un auto de producción. Basado en el Corvette de cuarta generación, los ingenieros de Callaway crearon una bestia que no tenía nada que envidiarle al Corvette C4 original, ni tampoco a un superdeportivo de hoy en día. Para empezar, contaba con un diseño más aerodinámico, el motor V8 LT5 con 5.7 litros de cilindrada originales de General Motors, fue reconstruido totalmente. Le fue proporcionado un bloque modificado y personalizado, el cual contenía pistones forjados y un cigüeñal firmados por el especialista Cosworth. Además le fue instalado un sistema con 2 turbocompresores e intercoolers gemelos. Como resultado final a todas las modificaciones, el auto produce unos impresionantes 880 caballos de potencia y 1047 Nm de torque. Tengan en cuenta que todo esto fue logrado hace ya más de 35 años. Toda esa potencia y torque eran mandados a las ruedas posteriores y gestionada a través de una caja de cambios manual con 6 marchas. Contaba con todos los lujos del Corvette tradicional, además de algunos extras para su rendimiento, como un sistema de suspensión electrónico modificable, sistema de escape personalizado con salidas cuádruples y fabricado en acero inoxidable y ruedas de magnesio de 5 radios. En su interior contaba con arneses de competición, una jaula antivuelco y un sistema de extinción de incendios. Tampoco perdía su confort del modelo de fábrica, por lo que el modelo contaba con asientos forrados en cuero y ajuste eléctrico, climatizador automático, equipo de sonido Bose y elevavidrios eléctricos. El objetivo de Callaway fue conseguido. Logró batir el récord de velocidad máxima para su tiempo el 26 de octubre de 1988 en el Centro de Investigación y Transporte de Ohio, en una pista ovalada de 12 kilómetros de longitud, donde a manos del piloto John Lingenfelter el Corvette Callaway Sledgehammer alcanzó la velocidad total de 410 kilómetros por hora. Toda una osadía y todo un logro para finales de los años 80. Sender Vision. Sender fue una empresa alemana que fue fundada en 1959 por Hans Albert Sender y que cerró sus operaciones en 2008. En un inicio comenzó comercializando partes para autos y accesorios para modificaciones estéticas, luego pronto inició a hacer modificaciones de rendimiento en modelos Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Peugeot, Renault entre muchos otros. Para 1983 en el Salón del Automóvil de Frankfurt, presentaron el primer prototipo de desarrollo completo de la compañía, al cual bautizaron como Sender Vision 1S. Tomando como base al Audi 4, modificaron al motor de 5 cilindros en línea y 2.1 litros para que produjera 296 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y una velocidad máxima de 270 km por hora. En el mismo Salón del Automóvil, pero ahora en 1985, presentaron una segunda versión del prototipo con un diseño más avanzado y mucho más estilizado, pero con el detalle que no le fue proporcionado un tren motriz a la que llamaron Vision 2. Y para 1988 una nueva variante del prototipo llamada Vision 3 fue presentada con un motor V8 DOHC 5.5 litros de Mercedes-Benz ubicado en posición central. Contaba con una potencia total de 300 caballos a 5.000 revoluciones por minuto y 460 Nm de par motor a 4.000 vueltas. Para su desgracia, estos modelos no pasaron de la fase de prototipos y quedaron en el olvido. Pero Sender, siguiendo con su visión de crear un superdeportivo por su propia cuenta, presentó en 1989 al modelo Fact 4 como una reinterpretación de los prototipos anteriores, pero mejorando en todos sus aspectos. Su carrocería y chasis contaba con tecnología aeroespacial y de competición, donde la fibra de carbono y el Kevlar se destacaban. Para este prototipo utilizaron la mecánica de un motor Audi V8 de 250 caballos de fuerza, el cual fue modificado y le fue proporcionado un sistema biturbo e intercooler con los cuales aumentó su potencia a 448 caballos, logró una aceleración de 0 a 100 en 4.3 segundos y una velocidad máxima para nada despreciable de 313 km por hora. Su peso total es de 1.110 kilogramos.
Contó con una transmisión de doble embrague proporcionada por ZF de 5 velocidades, y como curiosidad se destacaba un sistema de suspensión electrohidráulica que era regulable automáticamente según el tipo de conducción y que además podía subir la carrocería 30 milímetros de manera manual para superficies irregulares. Arash Farboat GT. Presentado en la Feria Autosport International de Birmingham de 2002, se trata del primer automóvil construido por la empresa Arash Motor Company, la cual fue fundada en 1999 y produce vehículos en un muy bajo volumen, con un promedio de 3 automóviles por año. El Farboat GTO, también conocido como AFLM, está inspirado en el legendario Porsche 911 GT1 ganador de las 24 horas de Le Mans en 1998. Fabricado en una estructura tubular de acero hecha a medida con refuerzos de fibra de carbono. Porta un motor posicionado en la parte central de origen Audi. Se trata de un V6 2.7 litros con sistema de doble turbocompresor que produce para el Farboat GT 592 caballos de potencia a 7.500 revoluciones por minuto, 648 Nm de torque a 6.100 vueltas, una aceleración de 0 a 100 en 3.3 segundos y una velocidad máxima de 327 km por hora. Cuenta con una transmisión manual con 6 velocidades que envía la gestión de tracción a las ruedas traseras. Al final, Arash no dispuso este auto para la producción en serie, ya que se centró en crear modelos un poco más asequibles al público. Jaguar XF10. Jaguar a inicios de los 2000 estaba pasando por un mal momento, debido a la mala gestión de Ford Motor Company, el cual era su dueño. Pero antes que la marca del óvalo azul se deshiciera de Jaguar en el año 2008, mandó encargar un prototipo a un estudio de diseño llamado Furoe Design ubicado en España. El auto, que también era conocido como Jaguar Blackjack, a pesar de llevar el nombre de la marca británica, poco o nada tenía que ver con dicho fabricante. Fue presentado por primera vez en el Salón de Barcelona del año 2003, y luego de un rediseño estético se volvió a presentar en el Salón del Automóvil de Ginebra del año 2004. Cuenta con un motor V10 ubicado en posición central con 7 litros de capacidad, sacado directamente de un Fórmula 1 de aquella época, el cual produce 631 caballos de potencia. En teoría, el auto es capaz de acelerar de 0 a 100 en 3.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 338 km por hora. HTT Pleasure LC750. Presentado en el año 2007 como un prototipo, buscaban construir el primer superdeportivo fabricado en Canadá. Bajo el nombre Locus Pleasure, contaba con el motor del Corvette de aquella época, un V8 con 6.2 litros de capacidad supercargado, el cual fue modificado para que produjera 750 caballos de potencia y 888 Nm de torque, asociados a una transmisión manual de 6 velocidades firmada por el especialista Tremec. También contaba con un opcional de mucho más alto rendimiento del mismo motor con 1100 caballos de potencia tomado directamente del Corvette ZR1. Para 2013 renovaron al prototipo con un motor V10 de 8.2 litros sacado del Dodge Viper, con el cual según la marca produce 1300 caballos de potencia, y dicho modelo es conocido como LC1300. Al final ambos proyectos se vieron truncados por problemas de financiación, además de problemas mecánicos mayores, y de ambos modelos solo quedaron las 2 unidades de prueba. La marca enfatizaba producir 99 unidades que no llegaron a confirmar con certeza, y al día de hoy el estado actual de la empresa es desconocido. El auto ha logrado destacarse, pero de manera virtual, más exactamente en el videojuego de carreras Asphalt 8. MSV CH4. El auto del puesto anterior no fue exactamente la primera vez que una empresa canadiense intentase crear el primer superauto de dicho país, ya que en el Salón del Automóvil de Toronto de 1995 presentaron el prototipo de una naciente empresa llamada MSV, que gracias a unos emprendedores y entusiastas buscaban destacar en la industria de superdeportivos. Por desgracia jugaron las cartas demasiado mal a la hora de conseguir proveedores para las partes del modelo. En un inicio contaba con un motor impulsado por metano. De ahí viene el nombre CH4 debido a la composición química de dicho combustible.
Pero debido a la necesidad de mayor recaudación para continuar con el proyecto de dicho motor, decidieron reemplazarlo por un Cadillac V8 con 4.6 litros de capacidad, el cual contaba con 2 turbos y generaba una potencia no especificada entre 400 y 450 caballos. Al motor le fue proporcionada una caja de cambios transeje de Porsche y tecnología de competencia en la suspensión. Con estas características, ya el auto podía ser usado en demostraciones y en exhibiciones mientras MCV buscaba asociarse con empresas que lograran llevar el prototipo a una producción en serie. Pero el clavo para su ataúd fue la negativa de General Motors de proporcionar motores para la marca canadiense, ya que no disponían de ese tipo de motores Cadillac armados para vender. Así que como último recurso buscaron cambiar a un motor V8 de Ford y a otro que pudiera funcionar con gas natural si era necesario. Al final los pocos inversores que tenían se fueron después de que el gobierno canadiense interviniera cambiando las regulaciones de financiación y también luego de que explotara la burbuja tecnológica de la .com del año 2000 donde muchas empresas relacionadas con Internet comenzaron a desplomarse y a ser cerradas. MCV también tuvo que ser liquidada. Las malas decisiones como intentar incursionar con fuentes de energías poco desarrolladas y usar un motor que no se podía comprar armado de fábrica, mataron todo el proyecto. De haber usado motores más comerciales como hicieron otros pequeños fabricantes como por ejemplo el V8 LS del mismo General Motors, la historia pudiese haber sido diferente. De Macross Epique GT1. Un caso muy similar a los anteriores se dio a inicios de la década de 2010 en Corea del Sur, donde un empresario llamado Johan Her quiso crear su propia marca de superautos con un nombre que sonara lo más italiano posible, e incluso utilizó una insignia que eran una vil copia de Tommaso y Ferrari. A pesar que es un auto fabricado en 2010, pareciera que fuese hecho a inicios de los 80 o en plena mitad de la década de los años 90. El Epique GT1 fue construido en conjunto con el fabricante de componentes canadiense Multimatic. Pareciera estar inspirado en los modelos clásicos de carreras del Grupo C del Mundial de Resistencia. Cuenta con puertas estilo alas de gaviota, y su interior no cuenta con el típico lujo de un superdeportivo, además de que su clúster de instrumentos es análogo. Cuenta con un motor Ford V8 de 5.4 litros de capacidad montado en posición central modificado por el especialista Roush Performance para que lograse 800 caballos de potencia, una aceleración de 0 a 100 en 3.1 segundos y una velocidad máxima de 368 km por hora. La intención de la empresa de Macross Motor Corporation en un inicio era construir alrededor de 200 unidades. Luego se había reducido a unas 20 o 30, pero al final no pasó del prototipo de exhibición y pruebas. El auto sufría de una inmensa crisis de identidad, ya que hacía facturación como auto canadiense por la fabricación de sus partes de carrocería, pero el ensamblaje final del modelo fue hecho al norte de Italia, y la empresa tenía su sede principal en Corea del Sur. Mercedes-Benz C112. Desarrollado por la marca alemana en 1991 como banco de pruebas, fue presentado por primera vez en el Salón de Frankfurt de dicho año. Se trata de un prototipo el cual tenía la intención de fabricarse, pero fue cancelado luego de haber recibido 700 pedidos por adelantado, debido a los costos de producción y de materiales para aquella época. Porta un motor experimental ubicado en posición central conocido como M120, el cual es un V12 a 60 grados con doble árbol de levas a la cabeza y de 6 litros de capacidad, con 402 caballos de potencia y un par máximo de 580 Nm de torque. Gestionados a través de una transmisión manual con 6 velocidades. En teoría acelera de 0 a 100 en 4.9 segundos y logra una velocidad máxima de 309 km por hora, ya que el concepto nunca fue probado en pista. Su carrocería está fabricada en fibra de carbono con revestimiento en Kevlar, porta un pequeño alerón delantero controlado electrónicamente ubicado en la entrada de aire del parachoques, sus puertas son de estilo alas de gaviota con apertura y cierre servoasistidos, y como curiosidad no cuenta con faros escamoteables, lo que era una característica muy popular en la época que fue fabricado el modelo. La carrocería con estilo aerodinámico junto con los espejos retrovisores montados sobre el pilar A del auto, le daban un increíble coeficiente aerodinámico de 0.30, el más bajo visto en un automóvil hasta ese momento. Entre algunas tecnologías adelantadas para su época contaba con suspensión activa hidroneumática con control electrónico, aerodinámica activa a través de los alerones delantero y posterior, sistema antibloqueo de frenos ABS y sistema de control antideslizante ASR.
El prototipo C-112 cuenta con un antecesor espiritual también muy usado de manera experimental conocido como C-111, el cual tuvo varias versiones. Bentley Unaudiers. En pleno momento cuando Ferdinand Piëch hace un festín de adquisición de marcas en 1998, en un transcurso de solo varios meses Lamborghini, Bentley y Bugatti pasaron a formar parte del grupo Volkswagen. En ese momento se dio la tarea de crear un nuevo motor extraordinario para ser aplicado en algún modelo próximo de alguna de las marcas del grupo, y Bentley fue el elegido como conejillo de Indias en 1999 para el desarrollo de dicho experimento. Usaron como base un Lamborghini Diablo VT de la época para moldear la carrocería y ganar un espacio mayor en su interior, y en cuanto a su mecánica incorporan un motor en W de 16 cilindros, nada más y nada menos que el antecesor del instalado en el prototipo final del Bugatti Veyron 16.4. Se trata básicamente de dos motores de 8 cilindros en V con un ángulo de 72 grados entre sí, que usaban la típica configuración VR del grupo Volkswagen en aquella época. Dicho motor, el cual es de aspiración natural, cuenta con 8 litros de capacidad, genera una potencia total de 623 caballos a 6.000 revoluciones por minuto, un torque de 760 Nm a 4.000 vueltas, y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 350 km por hora. Contaba con una transmisión manual de 5 velocidades. El prototipo no porta espejos retrovisores, ya que fueron sustituidos por unas cámaras ubicadas tras las ruedas delanteras y que son acompañadas por sus respectivas pantallas que están ubicadas a los lados del tablero de instrumentación. Su interior no pierde el lujo tradicional de Bentley con asientos, puertas y parte del salpicadero tapizados en piel de alta calidad, combinados con cuero y aluminio pulido para la consola central. La dirección central de Volkswagen había contemplado supuestamente una producción de 300 unidades anuales, pero Bentley jamás contempló en lo más mínimo esa posibilidad. Audi Rosemeyer. En el año 2000, fue Audi el que aplicó para la evolución del prototipo del motor W16, con los mismos números de rendimiento y transmisión del Bentley Unaudiers. Pero esta vez usando una carrocería que en ciertos aspectos recuerda al Bugatti Veyron, al Audi TT y al mítico Audi R8. El auto rinde un homenaje y tributo directo a Bernd Rosemeyer, el cual falleció el 28 de enero de 1938 intentando romper el récord de velocidad en la antigua autopista que unía la ciudad de Frankfurt y Darmstadt. Además de estar al volante de uno de los mejores autos de carrera de aquel entonces, el auto Union Type C de 16 cilindros. Es una leyenda para Audi cuya lealtad a la compañía le costó el precio más alto. La parrilla frontal del prototipo es prácticamente una réplica exacta de la que se usaba en el auto de carreras de antaño ya mencionado. Aunque el Audi Rosemeyer no contó para llegar a la producción, sirvió como base técnica para demostrar las capacidades de la marca de los 4 aros, que décadas después terminó ejecutando con celeridad en el modelo R8. Chevrolet Corvette Indy. Del Corvette han salido bastantes prototipos a lo largo de los años, unos más raros que otros. Pero los más interesantes siempre han sido los que portaban un motor central, ya que podía demostrar las capacidades que la marca de autos norteamericana podía lograr desde hace varias décadas. El Corvette Indy fue uno de los conceptos más radicales que se pudieron haber hecho juntando el mundo de la deportividad con las competencias profesionales. Fue presentado en el Salón del Automóvil de Detroit de 1986 con toda la tecnología y los avances que habían estado desarrollando hasta la fecha. Fue tomado como referencia el concepto Cervedos de 1964 para poder crear las bases del prototipo y en solo 6 semanas de trabajo pasó de un modelo de arcilla a un vehículo de exhibición. Portaba un motor V8 biturbo de 2.6 litros de capacidad sacado directamente de la IndyCar con 592 caballos de potencia. En su interior cuenta con pantallas ubicadas en las puertas para controlar el sistema de audio y el de aire acondicionado. El clúster de instrumentos también fue reemplazado por una pantalla digital, además contaba con un sistema de navegación. Contaba con tecnologías muy avanzadas para su tiempo que por desgracia no se usaron en modelos de producción del Corvette, como lo son suspensión activa sacada directamente del Lotus y dirección en las 4 ruedas. Además contaba con novedades como lo eran el control electrónico de tracción y de aceleración, además del uso de fibra de carbono y Kevlar en su chasis monocasco antes de ser estandarizado en la industria automotriz.
Aparte de este prototipo, Chevrolet construyó otros 2 prototipos más, uno para fines de publicidad y otro como plataforma de pruebas para tecnologías que sí eran aplicables en la producción. Ambos prototipos extras portaban un motor V8 diseñado por Lotus con doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro, con los cuales entregaba 375 caballos de potencia y 500 Nm de par motor. Dicho motor fue la base inicial del usado en el modelo Corvette ZR1 entre 1990 y 1995. Giotto Caspita. La intención de este prototipo era desarrollar un auto de competición con una homologación para poder circular en las calles. Fue diseñado en Japón por Kunihisa Saito, vicepresidente de la compañía de diseño Giotto Design Incorporated, e impulsado por la empresa Dome, la cual es el primer fabricante de autos de competición japonés. Fue presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de Tokio en 1989. El prototipo inicial fue llamado con el código MK1. Portaba un motor boxer de 12 cilindros con 3.5 litros de cilindrada, construido originalmente por Motori Moderni bajo encargo de Subaru para competir en Fórmula 1, el cual daba 620 caballos de potencia. Pero para el Giotto Caspita fue reducida su potencia a 450 caballos y a 363 Nm de torque, con aspiración natural y sistema de inyección de combustible. El Caspita MK1 acelera de 0 a 100 en 4.7 segundos y logra una velocidad máxima de 320 km por hora. Luego del fracaso de Subaru para ingresar a la Fórmula 1, el proyecto fue cancelado, haciendo que Giotto se quedara sin proveedor de motores. Tomando la misma plataforma del MK1, crearon el MK2 modificando algunos aspectos estéticos como su frontal delantero y trasero, además de las luces. Su tren motriz también fue reemplazado. Ahora contaba con un motor YOD V10 con doble árbol de levas y de 3.5 litros de aspiración natural y de inyección electrónica. Ahora era capaz de acelerar de 0 a 100 en 3.4 segundos, pero mantuvo su velocidad máxima a los mismos 320 km por hora del motor anterior. El Caspita contaba con aluminio y fibra de carbono para su chasis monocasco, puertas con estilo alas de gaviota, interior en colores rojo y negro centrado al conductor. Además, no tenía aire acondicionado ni control crucero, pero sí emplea tecnologías avanzadas como alerón trasero ajustable electrónicamente y sistema de suspensión también electrónico. La marca tenía prevista una fabricación anual de 6 vehículos, pero finalmente el proyecto fue cancelado en 1993 debido a la falta de demanda para comprar el auto y a la recesión económica de aquel entonces. Chevrolet Aerobet. Tomando la plataforma del Corvette C3, Zora Arkus Dontov, considerado como el padre del Corvette, comenzó a trabajar en un prototipo de motor central en 1968 como siempre había soñado. Bajo el nombre código XP882 fue presentado el 2 de abril de 1970 en el Auto Show de Nueva York. En un inicio tuvo un motor V8 experimental ubicado en posición central, pero John DeLorean, gerente general de Chevrolet en aquel entonces, canceló el proyecto del prototipo por considerarlo muy costoso y poco práctico. Pero cuando se dio cuenta que Ford pretendía vender al de Tommaso Pantera en Estados Unidos y que Mercedes-Benz estaba trabajando en un prototipo experimental con motor rotativo conocido como C111, mandó a desempolvar el proyecto en 1972. Del XP882 se habían creado 2 prototipos y uno de ellos fue actualizado para que portara una nueva configuración de tren motriz con un motor Wankel de 4 rotores, el cual daba 420 caballos de potencia. Dicha actualización fue llamada XP895. Y para 1973 fue presentado otro prototipo conocido como XP897 GT, el cual contaba con un motor también Wankel pero solo de 2 rotores. Sin embargo, cuando se agudizó la crisis del petróleo, el gigante corporativo norteamericano descartó por completo el proyecto de los motores rotativos. Para 1976 el motor Wankel de 4 rotores del prototipo XP895 fue reemplazado por un inmenso V8 de 6.6 litros y a dicho prototipo lo llamaron Aerobet. Fue considerado seriamente para llevarlo a la producción en 1980, usando un V8 de 5.7 litros. Por lo que hace 4 décadas atrás se pudo haber visto un Corvette con motor central de producción en serie. Pero para desgracia de Zora, a último momento descartaron toda posibilidad de que eso se volviera una realidad, luego de un cambio en la directiva de General Motors, la cual consideró que era más viable y económico un deportivo con motor delantero.
Así el proyecto Aerobet fue cancelado por completo. Como siempre, si les gustó el video, pueden dejar su like. Apoya el canal suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Pueden encontrar algunas listas de reproducción con contenido interesante. Me despido y nos vemos en un próximo video.